La carta a los Gálatas tiene mucha importancia porque deja pautas para consolidar, deja pautas bíblicas para consolidar que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y estoy seguro que hay un amén en tu corazón, hay un amén en nuestra conciencia de que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Pero hemos escogido esta carta para afianzar que no hay que añadir nada a nuestra fe. ¿Por qué? Porque en estos días hay una pseudo espiritualidad donde aparentemente está Dios, aparentemente hay algunas promesas, hay algunos textos, mayormente los salmos, pero yo quiero como pastor, me siento responsable de que nosotros como iglesia estemos convencidos que es la palabra del Señor y Cristo Jesús, es decir, es Cristo Jesús nuestro único y suficiente Salvador, que no hay otro modo de tener salvación. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas para dejar pues, bien sentado que no hace falta añadir nada a la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, verso 11 hasta el 21. Y esta reflexión de esta noche yo le he titulado Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. O diríamos también en una frase que yo sé que es popular en muchas culturas, al pan pan y al vino vino. Es decir, las cosas tienen que ser bien claras, dejar todo bien claro para edificación. Como iglesia necesitamos nosotros mostrar un espíritu bíblico al estar ayudando a otra persona, con el amor del Señor, con la unción del Espíritu Santo, con la verdad de la palabra, pero es importante que siempre lo hagamos con claridad para ser edificados en el Señor. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2, verso del 11 hasta el 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hago una pausa aquí porque seguiremos viendo todos los versículos hasta el 21. Y la idea de esta porción bíblica es que el apóstol Pablo tuvo que reprender, tuvo que llamarle la atención muy fuerte a uno de los apóstoles, y yo diría al principal le llamaron la atención porque estaba haciendo cosas incorrectas. Así que primera enseñanza, y esta es mi petición: si algún día ustedes ven que yo digo algo incorrecto, que yo enseño algo incorrecto o que estoy haciendo algo incorrecto, por favor, en el amor de Cristo, ya veremos los pasos cómo se hacen, pero en el amor de Cristo, ayúdenme, no no podemos dejar a ningún hermano cometer algún error, caer en pecado, acercarse a la tentación o estar en una práctica incorrecta por ignorancia o por desconocimiento o por descuido y no podamos ayudarlo. Sí vamos a ayudarlo. Por eso, lo que está mal y con amor vamos a corregirlo. Así que Pablo corrigió y le llamó la atención a Pedro, nada más y nada menos. Y quiero recordarle que Pedro era el líder de los apóstoles. Pedro fue el que predicó en Pentecostés a 3,000 personas. Pedro era el líder principal de los 12, pero de toda la iglesia en este momento, donde estaba enviando personas a plantar iglesias y demás, y estaba alcanzando judíos, alcanzando gentiles, estaba orando por las personas. Así que no estamos hablando de un creyente nuevo, estamos hablando de un líder, pero Pablo está tomando este ejemplo para que enseñarles a los hermanos de Galacia la bendición que es podernos cuidar. Y yo quiero que lo tengamos en esa perspectiva, cuidarnos de las falsas doctrinas, cuidarnos de las falsas enseñanzas, y podemos apoyarnos unos a otros. Los hermanos de Gálatas estaban desviándose de la verdad del evangelio, incluso algunos líderes, y estaban observando, y Pablo estaba viendo esto que estaba sucediendo, y Pablo deja una enseñanza escrita aquí para fortalecer. Pablo se enfrenta a Pedro. Wow. Y atención, no fue un ring de boxeo,
no fue con armas carnales, pero Pablo le llama la atención a Pedro y en el versículo 11 lo vemos ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. Es decir, ahora Pablo está contando la situación que tuvo con Pedro. Dice que le llamó cara a cara. Como líderes, él sentía la responsabilidad de cuidar a Pedro y le llamó cara a cara. Y es importante porque nosotros debemos velar nuestras vidas, no estarnos velando, que no es lo mismo, velar nuestras vidas. No es lo mismo estarnos velando que estar velando por otra persona para cuidar. Segunda de Juan, capítulo, es decir, versículo 8, segunda de Juan tiene un solo capítulo, pero dice aquí, segunda de Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Nosotros tenemos que velar unos por otros para cuidarnos. Santiago capítulo 5, verso 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando nos cuidamos, cuando nos llamamos la atención en virtud de mover a la santidad algún hermano, alguna hermana, es importante que lo hagamos siempre para cuidarnos de nuestra santidad en el amor del Señor. ¿Qué hizo Pedro que Pablo le llamó la atención o lo enfrentara de esta manera? Veamos los versículos 12 hasta el 14. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, y Jacobo era el pastor de Jerusalén, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí se estaba refiriendo a los judíos. Y en su simulación practicaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro y a todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Atención, hay dos nombres que se han mencionado aquí interesantísimos, Pedro y Bernabé. Recuerdan, Bernabé discipuló a Pablo y ahora Pablo está llamándole la atención a sus líderes. Pablo está cuidando a sus líderes, llama a Pedro y le dice, ¿por qué estás haciendo esta actitud hipócrita que te estás teniendo relación con los gentiles y de pronto vas con los judíos y quieres circuncidar a otras personas, quieres poner leyes de los judíos, quieres vivir el judaísmo todavía? Entonces Pablo estaba queriendo que Pedro reaccionara. ¿Por qué? Porque no, su error ya estaba arrastrando a otro de los líderes que fue su discipulador Bernabé. Así que Pablo le llama la atención a Pedro de esta manera y el proceso para tratar las personas que estamos en Cristo Jesús, nosotros como hermanos, es este que dice Mateo capítulo 18, versos del 15 al 17. Y yo quiero que lo subrayen los que no conocen el proceso, tal vez lo han escuchado, pero no tenían el texto. Pero Mateo capítulo 18, verso 15 hasta el 17 dice, verso 15 hasta el 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Escriba la palabra solos. Primer paso, solos. Y si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma a algún contigo, a uno o dos, para que en boca 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, segundo paso, y no tiene que ser un día detrás del otro. Dale un tiempo que reaccione, que ora por esa persona y yo digo 2 o 3 veces también solo, pero si no reacciona, busquemos otras dos personas y poder hablar con el hermano que está cometiendo el error para ser edificado y que pueda reaccionar a la palabra del Señor. Y siempre llevar el consejo con la palabra del Señor. Entonces, 2 o 3 y hablen y oren y ayuden para que puedan entender. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que hay 2 pasos más. Solo con 2 o 3 testigos
Y si no oyere en estos dos pasos, el tercer paso es, hermano, fulano de tal no es cristiano, está muy mal y demás, vamos a orar por él, por ella, y vamos a pedirle al Señor que esté obrando y tratar de convencerlo a través de la palabra del Señor. Pero dice la última parte, si no, tenedle por gentil y publicano, es decir, no es del pueblo de Dios. Porque una de las señales que nosotros tenemos, que somos cristianos, es que cuando hacemos algo incorrecto, el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros reaccionamos a eso. Wow, esto está mal. Cuando un creyente sabe que está haciendo algo incorrecto, se siente mal. Tal vez no en el momento, pero después sí. Y más cuando recibe la palabra del Señor. Una de las señales que somos cristianos es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso es importante el proceso. Solo, con 2 o 3, con la iglesia. Y si no reacciona después de esos 3 pasos, y de nuevo, no tiene que ser un día atrás del otro, es un proceso, pero si no reacciona realmente es que nunca ha sido cristiano, porque siempre el cristiano va a reaccionar a la palabra del Señor. Ahora, los de la circuncisión, como les expliqué, eran judíos y estos estaban influenciando en los hermanos de Galacia. Génesis capítulo 17 nos habla del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17 del 10 hasta el 27, se los dejo de tarea para los que estudien y leen más, pero es importante que vean que esta práctica del judaísmo, de la circuncisión, fue un pacto que Dios hizo con la nación de Israel, no para la iglesia. Por eso no podemos garantizar ni salvación ni santidad viviendo la ley del Antiguo Testamento. No hay que hacer nada del Antiguo Testamento para salvación. Pastor, ¿pero tenemos que leer el Antiguo Testamento? Sí. ¿Tenemos que conocer la historia de Israel? Sí. ¿Se aplican todos los principios espirituales a nuestras vidas? Sí. Pero no para vivirlos para salvación. No tenemos que hacer culto, no tenemos que como que matar animales para pedir perdón por nuestros pecados. No hay que hacer la liturgia, no es para salvación. Pero hay principios que se aplican a nuestras vidas y están en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 17, como decía, nos habla de ese pacto. ¿Quién fue arrastrado también por las prácticas hipócritas? Versículo 13, Bernabé. Y ahí vemos que tenemos que tener cuidado porque mi error puede afectar a otras personas. Así que primera cuestión, ¿por qué debemos ayudar a alguien que pueda estar cometiendo algún error, pecado? Es que debemos ayudarlo para que salga de su pecado. Segunda cuestión, debemos ayudarlo para que no arrastre a otras personas, ¿verdad? Para que no contamine espiritualmente la vida de otros. Así que esas dos cuestiones nos tienen que mover a oración, consejería, discipulado, levantar al hermano, ¿verdad? Dice un refrán, no podemos hacer leña del árbol caído. No, tenemos que levantar. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. ¿Y sabe cómo el Señor levanta a un justo? A través de otro justo. Dios levanta a un cristiano con otro cristiano para ayudarlo a continuar. Filipenses capítulo 3, verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Explico acerca de estos 3 conceptos. Primero, perro, no es perro de 4 patas, ¿no? ¿Ok? Aquí este término de perro se refiere a un término judío que usaban para los no creyentes, los que no estaban consagrados al judaísmo. Es decir, personas que no querían creer en el Dios de Israel. Así que ellos le decían como decir nosotros incrédulos, para ellos eran perros, porque el perro es decir, era un símbolo de que no estaban consagrados al Señor. Los malos obreros son los falsos maestros, ¿verdad? Y los mutiladores del cuerpo son los que causan división en la iglesia del Señor. ¿Ok? La división, los problemas, no es bueno, no viene de Dios. De Dios viene la unidad, de Dios viene el trabajar juntos en armonía, en cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Así que cuidado de los incrédulos, cuidado de los falsos maestros y cuidado de los que causan división. Tito, primero, es decir, Tito capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, y estos son los falsos maestros, pero
con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobado quiere decir que mala calificación, mal, no hacen buenas obras. ¿Cuál fue la frase que Pablo usó para hablarle cuando le habló a Pablo, a Pedro y a los demás, y la usó públicamente? Versículo 14. Por cuanto vi, y mire esta frase que interesante, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Cuando vayamos a llamarle la atención a alguien, no es que hizo algo que a mí no me gustó. No, no, no. Tranquilo. No todo tiene que gustarnos. Lo que nos va a mover a nosotros a cuidar a un hermano en su santidad, en su vida espiritual, es que no andan conforme a la verdad del evangelio. No es nuestro gusto, no es nuestros colores, no es nuestro, no. No es que me afectó a mí como persona, no. Es que no anda conforme a la verdad del evangelio. Ahí es donde vamos a llamar la atención. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes opiniones. Como dice el refrán también, para gusto se han hecho los colores. Es decir, todos somos diferentes, así que no tenemos que ser iguales en cuanto a nuestros pensamientos, la forma de desear las cosas y demás, pero en cuanto al evangelio, sí, ayudemos a una persona tal vez que pueda estar andando no conforme a la verdad del evangelio, que es la palabra de Dios. Y esto es importantísimo porque Pedro vio que, es decir, Pablo vio que Pedro y Bernabé y otros no andaban conforme a la verdad del evangelio. Verso 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Verso 15, es interesante esto. Pablo está igualándose a Pedro y a Bernabé. Está diciéndole, nosotros, no le dice ustedes que son judíos. Pablo le está diciendo, nosotros que somos judíos de nacimiento, no y no pecadores entre los gentiles. Es decir, nosotros que conocemos la verdad de la revelación de todo lo que Dios ha hecho con las generaciones anteriores, que conocemos todo lo que Dios ha estado haciendo, nosotros, ¿verdad? Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y leí el verso 16. Pablo está dejando por sentado la clave de la salvación y del centro del evangelio, de creer en el Señor como nuestro único y suficiente Salvador. El hombre no es justificado, y entiéndase hombre y mujer, ¿verdad? No es justificado por las obras de la ley, ni guardar el sábado, ni dejar de comer alimentos, ni vestirse de una manera, ni nada nos va a dar la salvación. Solo en Cristo Jesús tenemos la salvación. Así lo dice la palabra. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y estoy terminando de leer el verso 16. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí deja por sentado Pablo de que la salvación no es por conocer el Antiguo Testamento, no es por ser judíos o vestirse de una manera. De nuevo, no es por guardar la ley. La salvación solo es por fe, por la gracia. Es un regalo que recibimos sin hacer nada, sin comprarlo, sin merecernos, sin ser merecedores de la salvación. Es por la gracia del Señor. Por supuesto, lleva arrepentimiento, lleva fe, declaración, porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, eres salvo. El verso 17 es muy lindo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Es decir, cuando nosotros estamos buscando ser justificados, perdonados, nos vemos que tenemos pecado, no quiere decir que el Señor sigue obrando pecado en nosotros. No, en ninguna manera el Señor está obrando. Yo busqué otra versión, nueva versión internacional, y yo sé que algunos la tienen ahí, usándola también. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo,
se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Cuando una persona está buscando la justificación, se da cuenta que sabemos que cómo adquirimos la justificación por la palabra, y la palabra nos muestra que somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está sirviendo al pecado? De ninguna manera. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que al decir que todas las cosas destruí? Verso 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo. Bueno, Pablo está dando una frase aquí diciendo: yo también era de los que enseñaba el judaísmo, el salvarse por la circuncisión, el salvarse por hacerse judío y demás, pero ahora dice: si yo vuelvo a edificar eso, me vuelvo transgresor. Dice Pablo: yo que les enseñé el evangelio, si yo vengo a decirle ahora del tema de la salvación como los judíos, yo me vuelvo un pecador. Mateo capítulo 11, verso 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y yo completo ahí: Juan el Bautista, no el apóstol. Mateo, que está escribiéndole a los judíos, el evangelio de Mateo está enfocado en los judíos para demostrar que Jesús es el Mesías, el rey prometido, que se le había prometido a David, que no faltaría que se sentara en el trono. Mateo está diciendo: los profetas, todos los profetas, y qué interesante, dice todos los profetas y la ley, es decir, los hombres y la escritura del Antiguo Testamento, profetizaron, hablaron hasta Juan el Bautista. ¿Por qué hasta Juan? Porque después de Juan, ¿quién vino? Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Todos los profetas hablaron: viene el Mesías, Israel, busca de Dios, adora al Señor, arrepiéntete Israel, Dios está obrando, En todas las épocas, muchos profetas se levantaron, pero hasta Juan el Bautista. Y tremenda predicación de Juan el Bautista, ya la hemos estudiado varias veces. Qué interesante ahora está diciendo Pablo, recordando esta escritura, recordando este momento en el que Mateo, el Señor Jesús, porque esta palabra es del Señor Jesús, no es de Mateo el apóstol, está hablando Jesús y dijo: todos los profetas y la ley fueron hasta Juan el Bautista. Hay un punto y final para el judaísmo en cuanto a la revelación mesiánica o la revelación del plan de Dios. Lucas capítulo 16, verso 16, lo repite Lucas, el exhaustivo Lucas, el hombre de los detalles, le llamo yo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La etapa de la revelación para salvación de esperanza mesiánica fue hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De Juan para atrás tenían que matar animales, tenían que los sacerdotes hacer todos los cultos que tenían que hacer, todas las cosas y demás y demás. Pero después de Juan ya vino la salvación, que es Cristo Jesús. Y Lucas lo dice así: entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La salvación viene por el reino del Señor, que es Cristo Jesús presente en nuestras vidas, en este mundo, para salvación. ¿Qué es Pablo por la ley y para qué? Pablo está hablando aquí algo interesantísimo: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Por qué soy muerto, hermano? Porque la ley nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra que nosotros necesitamos del Señor. Y la paga del pecado es muerte. Por eso dice: por la ley, sabiendo la ley, yo, que es importante saber la ley, yo soy muerto. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra del Señor, que es la ley, entonces entendemos que estamos muertos espiritualmente si no tenemos a Cristo Jesús. Por eso
e importante, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo vivimos para Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y capítulo 5, verso 13 del mismo Romano dice, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El desconocimiento de la ley, tristemente, muchas personas dicen, no, yo no soy pecador. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. Por eso tenemos que predicar la palabra para que las personas estén conscientes de que han pecado y han fallado al Señor. Y de hecho, en nuestra naturaleza humana necesitamos del Señor. ¿Quién está crucificado con Cristo? Y este verso es muy lindo, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, Pablo repite esta idea en casi todas las cartas. Y es interesantísimo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y de nuevo, ya Cristo ya había bajado de la cruz, ya Cristo había ascendido a los cielos. Pero esta frase está recordando, yo me sacrifico como Cristo, yo me muero al pecado. Y de nuevo, si nosotros vemos una persona que falleció y le invitamos a hacer obras de la carne, pecado, vamos a tomar ron, vamos a hacer cosas, el muerto no va a reaccionar. Y esa es la idea que Pablo nos está diciendo. Con Cristo estoy justamente crucificado, estoy muerto al pecado, ya no vivo yo. Oye, es que eso me gusta, es que eso me llama la atención, es que yo siempre... No, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, nosotros podemos estar viviendo en la fe del Hijo de Dios porque Cristo vive en nosotros. Es la importancia de entender, creer y establecer una conciencia de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en nuestros cuerpos. Y eso es poderoso y maravilloso. Dice amén. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sacrifícate y muérate cada día y sígueme. La vida cristiana es de sacrificio. El pecado, las prácticas del pecado lo dejamos cuando entendemos que estamos muertos en Cristo Jesús, estamos viviendo para Él. El bautismo representa ahora muero al pecado, y sacar del agua representa vida nueva en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 11. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que vive? Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que vive Pablo en su carne? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo para el Señor. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Por qué no voy a tal lugar? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué hago esto y por qué hago esto? Porque vivo para el Señor. Y eso quiere decir santidad. ¿Y cuál es la inversión del Hijo de Dios? Verso 20 al final dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Yo tengo que vivir para el Señor porque Él se entregó por mí. Cristo se entregó en la cruz del Calvario por mí. Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera por mí. Romanos capítulo 8, verso 35 hasta el 39 lo dice muy lindo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, COVID-19, problemas económicos, cualquier cosa. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel
que nos amó y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hermano, el Señor nos salvó, nos dio la salvación, estamos seguros en Él, no hace falta para Él ninguna ayuda, Él ha garantizado todo por ti y por mí. ¿Qué es lo que no desechaba Pablo? Verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted valora el Antiguo Testamento, un libro que tiene mucha información, es uno de los libros que ha generado una cantidad de libros tremendos. Muchas personas todos los años escriben libros del Antiguo Testamento. Ese libro, Antiguo Testamento, y estoy hablando de la Biblia hebrea, está lleno de sabiduría. Mucha información científica fue tomada del Antiguo Testamento. Muchas investigaciones están tomadas del Antiguo Testamento. Muchas leyes, o yo digo que todas leyes en los estatutos romanos, que es la ley que rige en todos los lugares del mundo, de alguna manera con variaciones diferentes, toda la ley está establecida por la sabiduría del Antiguo Testamento. Wow, pero nada de eso garantiza que el Antiguo Testamento, la ley, nos salve a nosotros. Nos salva Cristo Jesús. Dice amén. Pablo reprende con una actitud de amor, pero con convicción, sin hipocresía ministerial, a amigos, maestros como Bernabé y Pedro, para cuidarlos y cuidar la iglesia, que es la de Cristo, no es la de Javier, no es la de Pablo, no es la de Pedro, no es la de Bernabé. Es para cuidar la iglesia, porque el veneno del pecado que afecta a uno puede afectar a los otros. Nosotros en el siglo XXI, Estados Unidos, hispano, que Dios nos ha traído para un avivamiento grande en estos tiempos, aquí en esta gran nación y en nuestras naciones también, tenemos que cuidarnos como iglesia de la falsa doctrina, de no vivir en santidad, porque el cristianismo no es juego. Vamos a dar cuenta por nuestro pecado y tenemos que cuidarnos solo en Cristo Jesús. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es una actitud de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Amén. Pablo quiere que Pedro, Bernabé y la iglesia en Gálatas, o los Gálatas, recibieran esta palabra para vivir solamente en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, el único que puede darle la salvación. Aplicando todo esto a nuestras vidas, cuando veas a alguien en pecado, ayúdalo con amor, ve solo con él, llévalo a tomar un café, conversa, no lo publiques, no lo pongas en las redes sociales, no te burles del pecado de otro, ayúdalo con amor para cuidarlo, porque puedes ayudar a salir a un pecador y la Biblia trae recompensa para el que lo hace. Recuerda siempre el límite que hay entre las relaciones y el reino de Dios. Pablo, Bernabé y Pedro eran amigos, siervos que trabajaban juntos, pero Pablo puso un límite a las relaciones y en el reino de Dios. Y dice, no andaban conforme a la verdad de la palabra. Y por eso llamó la atención. No, es que yo no le voy a decir nada porque es mi tío, porque es mi abuelo, porque es mi tía, porque es mi hermano, porque es el pastor, porque es el líder. No, no, no. Hay que cuidarlo, sea quien sea. Y si soy yo, por favor, llámeme con amor y vamos a conversar y ayudémonos unos a otros. Tengamos siempre presente que nuestra salvación es por la fe en Cristo Jesús y que es suficiente en Él. No hay salvación fuera del Señor. Que Dios les bendiga, es mi deseo y oración. Y continuaremos estudiando esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas. Y es una gran bendición que podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor.